Penasando mga partners, Brazilian Blowout, wow, eksklusibo na elite salon in nail spa, na report ni Katie Madrazo. Report del Pueblo. Un salón ta opera por más o menos de 2 años ya na mismo centro del pueblo. El Elite Salon and Nail Spa by Rihanna ta ofrece diferente mga servisyo puede ustedes escoger este tiempo de summer. LDE la mga empleado ya pa sa training relatado na operasyon del hair handling, razón para man confianza ustedes na diila de kalidad servisyo. Na hair dye pa lang, 3 klase de brand ya sila ta ofrece na presyo de 700 hasta 2,000 depende na largor del pelo. El rebonding y treatment na valor lang de 899 peso como un summer promo. Tiene también nail spa, whole body massage por 1 hora na valor lang de 250 peso y también el Brazilian blowout. Yung start kami aquí na Elite Salon del last 2012 del August. So mag 2 years na kami. So ara summer, tiene kami tan offer rebonding 899, libre el treatment, before and after kami taase. So tiene tamen kami el Brazilian blowout, amo kami ta sa el original medicina. Tiene tamen kami massage, tan offer 250 1 area le, mani-pedi, waxing. So si quiero ustedes anda aquí na Elite Salon, aquí kami na Tomas Claudio, ground floor del GC Hotel. Open kami from 9 a.m. to 6 p.m. Asegun, el Brazilian blowout un klase de anti-freeze makeover itaase brilla con el pelo, na valor lang de 1,000 hasta 2,500 peso. Tasigi este con el proceso principiando na shampoo, application de solution, mask, serum y spraying de silk and shine. Si ta busca ustedes un salón para poder distraer de ustedes cuerpo este vacación, anda visita na Elite Salon and Nail Spa by Rihanna, locaw na Calle Campaner. Visita lang na Elite Salon si quiere ustedes experiencia el cosa-cosa ta ofrece aquí.